Muy buenas tardes a todos, ¿cómo seguimos? Vamos a continuar con este arduo y difícil camino. Nunca se me olvidará la cara que se le quedó a un chico que conocí siendo seminarista un día que fui a ver a unos viejos amigos. Creo que me queda algún amigo. Y el tipo no se lo creía cuando se enteró que yo no me iba a casar ni iba a estar con mujeres, pero lo mejor fue la cara cuando ya me dijo en un momento: ¿pero me estás diciendo que Dios es racional? Claro que Dios es racional. Eso no significa que sea una fórmula matemática, pero es que la matemática y la lógica son una pequeña parte dentro de lo que es la razón, que es muchísimo más. Voy a poner un ejemplo de lo que puede llegar a ser la razón al margen de la matemática y de la lógica. Un día ves un gatito pequeñito, suave, monísimo. Has visto tu primer gato. Más tarde te cruzas con un gato negro, escuálido, callejero, larguirucho, y luego ves un par de gatos más. Tu mente junta esos 4 gatos y se da cuenta de que son lo mismo. Son distintos, pero son lo mismo. Lo que ha hecho tu mente en ese momento es un prodigio de la naturaleza. Ha sacado el concepto de gato. Ya no te hace falta conocer todos los gatos y ver todos los gatos del mundo para saber lo que es un gato. Tú te has dado cuenta de que esos 4 animales que son diferentes entre sí son en el fondo el mismo animal. Tú no te has inventado que los 4 son un gato. Esos animales en la realidad tienen algo común y tu mente lo ha sacado el concepto de gato. Y eso no lo ven los ojos, eso lo hace la mente, eso lo hace la razón. Por eso, si por alguna locura se me ocurre a mí decir que he sacado el concepto de gato, desde luego, Chemita, eres un romántico. No, es racional, es totalmente racional, no es una fórmula matemática, pero es racional porque no niega la razón. Si mi mejor amigo me dice en una situación normal que su padre ha fallecido y se pone a llorar en ese mismo momento, yo sé que su padre ha fallecido. Esto, de nuevo, no es una fórmula matemática, pero la razón me dice que eso es verdad y tengo muchas razones para darme cuenta de que eso es verdad y yo realmente sé que su padre ha fallecido. De ahí lo importante de usar esto, de ahí lo importante de pensar, porque pensando nos damos cuenta de cómo son las cosas realmente. Yo hubo una vez que me preguntaba mucho las cosas de la fe, las cuestionaba, las dudaba, y llegó un momento en el que me daba miedo preguntarme esas cosas. Y si al pensar la mente me dice algo que es contrario a la fe que yo tengo. Y me topé entonces con un texto de San Agustín donde lo que él hacía precisamente era hacerse las preguntas más difíciles que yo me pudiera imaginar. Él no tenía miedo a preguntarse nada porque no tenía miedo a la verdad. Sabéis lo que era San Agustín, ¿verdad? Lo sabéis. Así que ya empezamos con el tema de la existencia de Dios. Y lo primero, y de un plumazo me lo voy a liquidar, si hay Dios, tiene que ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente, absoluto, universal, infinito, enorme, ultramolón, lo que quieras. Pero entonces solo puede haber uno. Porque si hay un Dios y luego hay otro Dios que está a su mismo nivel, entonces el primer Dios no es Dios, porque este le limita, le dice, quieto, parado, y le frena los pies. No le deja ser infinito y absoluto. Así que lo siento mucho por Apolo y por Afrodita, pero adiós politeísmo. Si hay Dios, solo puede haber uno. Pero ¿cómo sé si existe o no existe? Porque claro, yo camino y voy viendo gatitos por ahí, y entonces eso es muy fácil, pero yo no voy por el parque y veo un montón de dioses paseando por allí. Por eso lo que tenemos que hacer es ir de lo que vemos a lo que no vemos. Así que vamos con el primer argumento a favor de la existencia de Dios. Es el más famoso de todos, conocido por mí como el argumento de la tablet. Tú vas caminando con un compañero por un desierto de hielo, por la Antártida, perdido, llevas semanas muriéndote de frío, de hambre, sobreviviendo, comiendo sardinas. Y al cabo de unas cuantas semanas ves que algo aparece en el hielo. Te acercas, lo coges, es una tablet y funciona además. Bien, eso significa
que no estamos solos, hay civilización cerca. Y tu compañero dice, ¿qué va? Es fruto de las partículas del hielo combinadas con los vientos y las auroras boreales y no sé qué más. Es casualidad, esto se ha formado por casualidad. ¿Quién se cree eso? Hay que tener demasiada fe para creerse algo así. Pues nosotros cada día nos cruzamos con varias personas y una sola persona es mucho más compleja que ninguna tablet. Luego, creer que una persona ha sido creada por azar resulta un tanto extraño. O incluso un gato. ¿Cómo puede ser que existan gatos y que no exista Dios? La cosa sería así. Vemos un mundo muy molón, tiene que haber un tío muy molón que lo haya creado. Segundo argumento para la existencia de Dios van a ser las famosas vías de Santo Tomás. Él mismo dice que no son pruebas de la existencia de Dios, una demostración, a lo mejor como lo entendemos ahora, son más bien invitaciones a creer en Dios, pero hay que decir que son buenísimas. Os dejo de todas formas un vídeo en la descripción donde tenéis de todo esto mucho más y mejor. Imagínate que sigues caminando, ya has pasado la Antártida, has llegado a otro continente, has llegado a una carretera y llegas a un cruce con una vía de tren. Cuando tú llegas, ya está pasando un tren y tú ves muchos vagones de tren pasando. Tú ves los vagones en movimiento, pero el principio y el final se te escapa de la vista, no lo llegas a ver. Tú tienes que explicar por qué se mueven los vagones. Que se mueven, eso lo tienes ahí. Tienes que explicar por qué se mueven. Y que tiene una explicación ese movimiento es necesario, porque todo tiene una explicación. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Os tengo que explicar un principio filosófico que no os pude explicar en el vídeo anterior, pero que ahora viene perfecto. Se trata del principio de la causalidad. Facilísimo. Ha habido un crimen, buscamos quién es el criminal y cuál ha sido el móvil. Si tú consigues encontrar al criminal y el móvil, entonces has explicado el crimen. Esa sería la causa del crimen. Y lo mismo para explicar un virus, explicar un suspenso, explicar un estado de ánimo y absolutamente todo. Todo tiene una explicación. Aunque nunca llegues a conocerla, la explicación, la causa, está ahí. Así que volvamos a los vagones de tren. Los tienes delante y tú tienes que explicar por qué se mueven. Tienes dos opciones. La primera, puedes decir, bueno, hay otro vagón, y luego otro, y luego otro, y luego otro, infinitamente. Esa sería una respuesta, pero en realidad no responde el problema, no da explicación del problema. Lo único que hace es aplazar la explicación del movimiento una y otra vez, infinitamente. Lo aplaza infinitamente. Y si alguien te aplaza infinitamente es que pasa de ti. Eso no explica el movimiento. Tienes la segunda opción. Y ojo a lo que vamos a hacer. Como hay vagones moviéndose, tú, aunque no lo veas, supones y piensas que al principio de la cadena tiene que haber algo que mueva todos los vagones y que a su vez nada mueva a esa cosa. Si haces esto, tu mente acaba de hacer otro prodigio de la naturaleza. Sin ver la máquina de tren, acabas de deducir que existe. Prodigio, tú no veías la máquina, veías los vagones. Eso sí los veías y la máquina no. Viendo los vagones y usando la razón, llegas a la existencia de esa máquina. Pues bien, en el mundo todo se mueve. Incluso una piedra se mueve. Tiene un movimiento de millones y millones de años. Un movimiento lento, pero todo se mueve. Algo movió a las cosas que vemos ahora y así sucesivamente. Son nuestros vagones de tren. Tenemos que encontrar nuestra máquina, aquello que explica todo el movimiento. Es decir, tenemos que encontrar algo que no es movido por otra cosa y que a su vez mueve todo lo demás. Ese es Dios, o lo que Aristóteles y Santo Tomás llamaban el motor inmóvil. No me digas que esto no es racional. Otra razón que a mí la verdad es que me gusta bastante, aunque hay mucha gente que no me la acepta, sería el tema de la sed y la necesidad. ¿Cómo es posible que los hombres y los animales tengamos en algún momento sensación de sed? La sed es esa sensación que se nos produce porque nos falta agua, nos falta hidratación. Pero sería muy raro pensar que exista la sed sin que exista el agua, porque la sed es justo la necesidad que se genera ante la ausencia de agua. Pero si no existe en el mundo el agua, ¿cómo es posible que algún ser pueda tener sed en algún momento? Pues bien, nosotros tenemos un anhelo y un deseo de una plenitud
que parece que no se puede saciar con nada de este mundo. Esa plenitud sería Dios. Para mí sería muy raro pensar que los hombres tenemos necesidad de algo que ni siquiera existe. Bueno, estas y otras muchísimas razones que no me da tiempo a explicar, como el hecho de que existe la moralidad, la belleza, la contingencia, que exista el concepto del bien y del mal, son muchísimas más razones, si no quieres llamarlo pruebas, para defender la existencia de Dios. Si habéis conseguido llegar hasta aquí, sois unos héroes, así que esto va por vosotros. Nos veremos en el próximo vídeo. Saludos a todos y que Dios os bendiga.